Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fans de la pareja turca más querida. Hoy vamos a desgranar un momento súper tierno y sincero de Serkan Ayolu y Özge Gürel, donde nos revelan quién es la persona más importante en sus vidas. Sí, han leído bien el título. Vamos a explorar esa conexión especial que comparten y qué significa el uno para el otro. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Y ahora, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Hoy vamos a hablar de amor, de compañerismo, de esa complicidad que solo se logra con el tiempo y la entrega. Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, pero hoy nos centraremos en lo que ocurre fuera de los reflectores, en esa intimidad que solo ellos conocen y que afortunadamente a veces comparten con nosotros. La pregunta clave es, ¿quién es la persona más importante en la vida de Serkan y quién en la de Özge? La respuesta puede parecer obvia para muchos, pero la forma en que lo expresan, las palabras que eligen, tienen un peso y una dulzura que vale la pena analizar. Imaginen la escena, están en una entrevista, relajados, compartiendo un momento de confidencia. Se les pregunta algo tan personal, tan fundamental como quién ocupa el primer lugar en sus corazones. Y ahí es donde la magia sucede. Serkan, con esa mirada tan característica, y Özge, con esa sonrisa que derrite, responden de una manera que no deja lugar a dudas. Es un reconocimiento mutuo, un reflejo de una relación sólida, construida sobre pilares de respeto, admiración y, por supuesto, un amor profundo. Lo fascinante de esta revelación no es solo la confirmación de que se aman, sino la manera en que lo comunican. No es una respuesta impulsiva o superficial. Se nota que han reflexionado sobre ello, que han meditado el significado de esa pregunta y la profundidad de su vínculo. Para Serkan, como se desprende de sus palabras, Özge no es solo su pareja, es su confidente, su apoyo, su inspiración. Es la persona a la que acude en busca de consuelo, de consejo, de alegría. Y para Özge, Serkan representa esa misma roca, ese refugio seguro, ese compañero de aventuras que hace que cada día sea especial. Vamos a desglosar un poco más qué implica ser la persona más importante. No se trata de posesión ni de dependencia, sino de un lugar privilegiado en la vida del otro. Es ser la primera persona en la que piensas al despertar y la última antes de dormir. Es ser la persona con la que quieres compartir tus éxitos y a la que recurres en tus fracasos. Es esa conexión que te impulsa a ser mejor, a crecer, a superar obstáculos. Y es evidente que Serkan y Özge han encontrado eso el uno en el otro. Piensen en la presión de ser figuras públicas. Constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans. Mantener una relación sólida y privada en medio de todo eso es un desafío enorme. Pero ellos parecen navegarlo con una gracia y una naturalidad admirables. Esta declaración sobre quién es el más importante en sus vidas es un testimonio de esa fortaleza. Es como si dijeran, a pesar de todo el ruido exterior, de todas las luces, de todos los focos, mi prioridad, mi ancla, mi todo, está aquí a mi lado. Y es que en el fondo todos buscamos eso, ¿no? Esa persona que nos haga sentir vistos, comprendidos, amados incondicionalmente. Que sea nuestro equipo, nuestro cómplice, nuestro hogar. Serkan y Özge con su historia nos recuerdan que el amor verdadero, ese que perdura, se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras sinceras, con un apoyo inquebrantable. Al escucharles hablar, se percibe una gratitud genuina por tenerse mutuamente. No dan por sentado su relación. Más bien, la celebran, la honran. Y eso es algo que deberíamos aprender todos. A veces en la rutina, en el ajetreo diario, olvidamos expresar lo importantes que son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Estas parejas de celebridades, al compartir estos momentos tan humanos, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Serkan, al reconocer a Özge como la persona más importante, no está disminuyendo la importancia de su familia, de sus amigos. Simplemente está elevando a su pareja a un estatus único. Es el centro de su universo, la persona con la que proyecta su futuro, con la que comparte sus sueños más profundos. Y lo mismo ocurre con Özge al referirse a Serkan. Hay una admiración palpable en sus palabras, un reconocimiento de su valía, no solo como actor,
sino como ser humano. Esta dinámica de persona más importante no es un concurso. No se trata de ver quién es más importante para el otro, sino de la confirmación de que ambos se otorgan mutuamente ese lugar de honor. Es un círculo virtuoso de amor y apoyo. Se complementan, se potencian. Se ven reflejados el uno en el otro de una manera hermosa. Y para aquellos que siguen su trayectoria en las pantallas, esta revelación añade una capa más de profundidad a su química actoral. Ahora entendemos mejor por qué sus personajes conectan tan bien. Porque esa chispa, esa complicidad, esa comprensión mutua, no es solo actuación. Es una realidad que se proyecta en cada escena. Verlos juntos, tanto en la vida real como en sus proyectos, es una oda al amor moderno, un ejemplo de cómo una relación puede florecer en el ojo público sin perder su autenticidad. Además, es importante destacar que en una era de redes sociales donde a veces se prioriza la imagen sobre la sustancia, estos gestos de autenticidad son refrescantes. Nos recuerdan que detrás de los personajes, detrás de las publicaciones perfectas, hay seres humanos con sentimientos reales, con miedos, con esperanzas y sobre todo con un amor que los une. La manera en que describen su relación es un recordatorio de que el amor no es solo un sentimiento fugaz, sino una decisión consciente, un compromiso diario. Implica estar presente, escuchar, perdonar, crecer juntos. Y en las palabras de Serkan y Özge se percibe esa madurez y esa profundidad en su vínculo. Así que en resumen, la gran revelación de hoy, basada en el título que les cautivó, es que Serkan Ayolu reconoce a Özge Gürel como la persona más importante en su vida, y de manera recíproca, Özge Gürel reconoce a Serkan Ayolu como la persona más importante en la suya. No es una sorpresa para quienes han seguido su historia. Pero la forma en que lo expresan, la sinceridad y el amor que emana de sus palabras, es lo que hace este momento tan especial y digno de compartir. Es la validación de un amor que ha crecido, que se ha fortalecido, y que, sin duda, seguirá marcando sus vidas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la relación de Serkan Ayolu y Özge Gürel tanto como yo. Me encanta traerles estas historias que nos inspiran y nos recuerdan la belleza del amor verdadero. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y su atención. Su presencia en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Y si tienen algo que decir, alguna reflexión, una opinión sobre este tema o les gustaría que habláramos de otras parejas, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra increíble familia, este es el momento perfecto. Hagan clic en suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también admiran a Serkan y Özge. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más contenido para ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.